con la dosis necesaria para tener complicaciones en un tejido sano, a esta parte se le va a llamar rango terapéutico. O sea, una dosis que es que vamos a necesitar para controlar un tumor en relación a la dosis que es capaz de tolerar el tejido sano sin que se complique. Entonces, para entender la radiación, tenemos que entender que se han establecido dentro de la radiobiología las 5 Rs, así las van a escuchar, las 5 Rs de la radiación, y consisten en mencionar varios procesos celulares que ya mencionamos en la clase de ciclo celular. Uno es la reparación, es decir, la primera R, la capacidad que tienen las células de haber sido radiadas y repararse, es decir, de que las células puedan regenerarse y funcionar normalmente. Otra de las R's es la redistribución. O sea, se dieron cuenta que la célula recibía una dosis de radiación, pero las capas restantes del tejido o capas más profundas se redistribuían. O sea, se moría una capa, por ejemplo, de piel, pero las capas de abajo pues iban fluyendo hacia arriba, se iban haciendo más superficiales. Y esto también implicaba que cuando los tejidos reciben radiación, pues esas capas de células no solo mueren las células que están hacia afuera, sino a veces también mueren las células que están en el centro del tumor, que te comentaba que los tumores, conforme van creciendo, en el centro se quedan sin sangre. Entonces vas a escuchar que tumores muy grandes, los doctores dicen que tiene un centro necrótico, es decir, una parte de células que están en el centro del tumor y que no tienen oxígeno y que se murieron, que están necróticas. Entonces la radiación puede ir matando las capas de los tumores, como quitando las capas de una cebolla. Entonces reoxigena las células. Pero también se dieron cuenta en los ensayos in vitro, donde te comento que pues a las células les dan una dosis de radiación, que estas células eran capaces de repoblar, o sea que sí se morían una parte, pero que otra parte va a volver a crecer y a este fenómeno pues se le llama repoblación celular, es decir, que las células van a volver a crecer. Entonces, la capacidad que ya habíamos mencionado previamente de una célula para ser sensible a la radiación se le llama radiosensibilidad. ¿Tienen alguna duda? No, hasta ahora no. Entonces vamos a ver que la radiosensibilidad, que es esta capacidad de que las células sean sensibles a la radiación, depende de muchos factores. Mencionábamos en las clases previas que del tipo de célula, que si eran células de la piel que se regeneran muy rápido, pues que estas células iban a ser más sensibles, pero que si eran células, por ejemplo, del cerebro, son poco sensibles. Entonces, los radiooncólogos y los físicos pensaron, bueno, está bien, ya entendimos que la radiación usa fotones y usa partículas de energía para poder atacar los tumores. Y también ya entendimos que pues los tumores se atacan con radiación, pero entonces para la planeación de los tratamientos, para diseñarlos, los físicos se pusieron de acuerdo con los médicos de que había que tener una nomenclatura internacional. Entonces se creó, por decirlo de alguna manera, un sistema internacional de unidades que cuantificara o describiera las áreas de tratamiento. Entonces, aquí en el centro dice células 10 a la 10, o sea, un exponencial a la 10ª potencia. Quiere decir que esta cosa, donde dice cells, esta como estrellita, es un tumor. Entonces, la letra A incluye, imagínatelo como una figura geométrica o hasta parece un huevo estrellado y así que tiene más capas. La A, rows, quiere decir el grueso de la enfermedad, por decirlo de algún modo, o tumor. Entonces, el primer volumen se le llama GTB, es decir, Gross Tumor Volume, o sea, el tumor como tal. Y aquí corresponde en este diagrama a células, a 10 células a la 10ª potencia. Este es el tumor. La letra B, ustedes ven que es otro rectángulo, otro cuadrado, perdón, o rectángulo, rodeando al primer volumen, que era gross, que era el A. Y el B dice clinical. Este comité de unidades describió y se dieron cuenta que además del volumen que ya describimos, que es el volumen del tumor, o GTB, se abrevia, existe algo que se llama CTB y que quiere decir Clinical Tumor Volume, que equivale al cuadrado de la letra B.
y se abrevia C de casa, T de T y V de volumen. Este CTV era un lugar donde el tumor tiene células microscópicas, como ven aquí, dentro del cuadrado B o del CTV hay poquitas células. ¿Cuánto dicen los experimentos que suele haber de los tumores en este volumen? 10 células a la octava potencia. Y que usualmente este volumen era, por ejemplo, cuando te operan y te quitan el tumor, pues en la planeación de los tratamientos ya no existe el GTB, chicos, porque ya no hay tumor, ya no hay este tumor, pero sí existe el CTB, que es este volumen clínico. Además, el GTB, que era el A, también se describe o se define por ser el tumor que se puede evidenciar, ya sea que lo toquemos, que lo veamos por un estudio de imagen o que podamos ver su metabolismo, como en el PET que les comentaba, que es un estudio que como que pinta fosforescente a las células tumorales. Y el B, te comento que es el Clinical Tumor Volume, el CTV. Entonces, cuando a alguien lo operan y le quitan el tumor, solo queda el CTV. Ya no existe el GTV porque quitaron el tumor. Y el C, que quiere decir planning, o su abreviatura es PTV, es decir, Planning Tumor Volume, es un volumen geométrico. Si te fijas en la letra C, y es un rectángulo que entonces cubre al CTV, que te mencioné que es este, y cubre también el centro, que es el GTV. Es un volumen geométrico que va a asegurar que cuando tú lances la radiación, estos volúmenes, por ejemplo, el físico va a hacer que la radiación llegue al GTV, si es que hay tumor, y que el CTV garantice, esté cubierto también con esa dosis, y eso garantiza que el tumor está cubierto. Y el volumen C o PTV, Planning Tumor Volume, es un volumen o un área de tratamiento que te asegura la incertidumbre. O sea que si por la respiración del paciente, él respira y la radiación está apuntada hacia un cáncer de seno, pero el paciente va a respirar, entonces la respiración mueve el pulmón 5 milímetros. Pues este PTV, que te digo que es un volumen geométrico, tú dibujas estos y le agregas 0.5 milímetros para formar este planning, este volumen C. Y así aseguras que aunque el paciente respire o se mueva, pues la radiación va a cubrir el área que te interesa, el del tumor y el CTV. Y aquí vemos un tumor, además, que se llama tratamiento portal o D, que es un área geométrica que también, como lo ves, son como márgenes. De hecho, se le llama márgenes. Entonces, lo que hacen estos márgenes es traducir lo que tú ves de un tumor a volverlo figuras geométricas. Pues los tumores son de forma irregular, entonces aquí todo lo vemos como un cuadradito muy bonito, pero a veces dibujar esto en un cuerpo humano pues es diferente. Por ejemplo, les voy a enseñar un ejemplo. Déjenles muestro un ejemplo. Les voy a mostrar nada más un ejemplo. Ahí se ve mi pantalla, ¿verdad? Okay. ¿Ahí logran ver eso? Es que creo que únicamente está compartiendo el PowerPoint, ¿no? Ok. Aquí, por ejemplo, les voy a enseñar uno de los, cómo se ve el CTV ya pintado en una tomografía, solo que no lo tenía a la mano. Denme un segundito. Uf. Aquí. Aquí. Por ejemplo, este es un área de tratamiento. Esto anaranjado, o sea, este paciente ya se operó. Entonces, no tiene tumor que veamos aquí. O sea, esta anatomía es normal del lado derecho, que es este lado donde ves el cursor. Sí. Bueno, es que, bueno, yo estoy viendo una Sí, diapositiva solo se ve de la PowerPoint. presentación de radiobiología. Sí, es que creo que tiene Ok. que dejar de compartir y volver a ponerle pantalla completa.